Hola, buenas tardes a todas y a todos. De entrada y de antemano, gracias por vuestra asistencia. Y queremos presentar dentro del ciclo que tiene Marea Blanca de dar conferencias. En este mes de julio, a pesar de ser un mes bastante complicado, hemos pensado que era interesante hacerlo. Como sabéis, es una conferencia que va a tratar del abuso infantil, sexual infantil, y para lo cual hemos contado con la participación de una entidad que se llama, como lo veis ahí, Yulatis, que lo que hace en definitiva es una asociación contra los abusos sexuales en la infancia. Y para ello contaremos con la compañera Laura Colasaavedra y Ramón Cantudo Roldán, que es una persona que ha vivido esa experiencia y por lo tanto también la pondrá en valor aquí en esta tarde. Y sin más ganas de enrollarme ni nada, le doy la palabra a la compañera y empieza la sesión. Venga. Hola, buenas tardes. En primer lugar, como he dicho, daros las gracias por asistir a esta conferencia. Para nosotros es un placer poder darla aquí en Medina Sidonia de un tema tan importante como es el abuso sexual infantil. Nosotros somos una asociación que tenemos la sede en los barrios Cádiz contra el abuso sexual infantil, pero tenemos ámbitos a nivel regional. Queremos contaros cómo se forma esta asociación, cómo nace y qué es lo que hacemos dentro de esta asociación. Bueno, la asociación nace porque yo soy superviviente de ASI. Sufrí abusos dentro de la infancia por mi padre biológico, desde los 6 hasta los 16 años. Esto me impulsó, pues me costó muchísimo trabajo sacarlo de mí, porque sabéis que cuando el abuso ocurre dentro del ámbito familiar es muy difícil sacarlo porque te sientes encerrada en tu propio hogar y también porque el abusador te hace sentir culpable de lo que pueda pasar si lo cuentas. Entonces yo viví creyendo que si yo lo contaba iba a romper a la familia, si lo contaba pues iba a matar a mamá, que es lo que mi padre pues constantemente desde los 6 años me fue diciendo, y yo creé una obsesión con romper yo a la familia que me imposibilitó hablar de este tema y con ello pues poder tener un tratamiento especializado para poder curar y sanar estos traumas y secuelas que se quedan para toda la vida. Como sabéis, este tema del abuso sexual infantil sigue siendo mucho tabú. No se habla de este tema, no se habla en las familias, no se habla en los colegios, no hay las suficientes herramientas para hablar y para tratar estos temas, y es lo que nosotros queremos hacer y luchamos día a día para que esto vaya pasito a pasito más y que cada vez nos vayamos concienciando de la magnitud del problema. Está muy silenciado, ya lo digo por el tabú, porque es algo cultural. Porque si nosotros no recibimos información afectivo-sexual, no podemos educar a nuestros niños con educación afectiva-sexual. Y falta, pues, educar a los niños para que sepan proteger sus cuerpos, quitar también los estigmas que hay de que esto no ocurre, porque esto ocurre muchísimo más de lo que nosotros creemos. Si veis en las televisiones, es raro el día que no salga un caso de tema de un abuso, ya sea intrafamiliar, ya sea deportivo o en cualquier ámbito. Pero, ¿qué pasa con el intrafamiliar? El 85 al 90% de los casos ocurren dentro del ámbito familiar. Y cuando ocurre dentro del ámbito familiar, como he comentado, cuesta mucho sacarlo, cuesta mucho detectarlo y a veces, cuando el menor habla, incluso las familias lo callan. Yo cuando lo saqué la primera vez, que hace 3 años que yo hablé de mi tema, de lo que me haya pasado, cuando ya caigo en una de las últimas veces que caí en una depresión ya que toqué fondo, ¿no? Fue cuando yo supe decir que tenía que pasar a segundo lugar mi familia, mis padres y mis hermanos, y tenía que posicionarme en la primera familia, que eran mis hijos y era yo, porque yo tenía que sanar. Cuando caí en este bajón, no quería continuar viviendo, no quería seguir, estaba tan mal por esta situación que me había creado todos estos años sufrir estos tipos de abusos, que cuando toqué fondo, lo que pensé fue, en la decisión más pronta, era terminar con esto, acabar con esto y que no me doliera más. Pero una parte de mí se me encendió
pues lo que tenemos todas las madres, ¿no? Pensé en mis hijos y dije que no podía hacer algo así, que no podía abandonar a mis hijos, que mis hijos me necesitaban y que tenía que contarlo para poder sanar. La primera vez que lo hago a través de mi libro. Fue mi primer confidente, hablándolo así. En mi libro lo cuento tal como lo tenía dentro. Se llama Sin filtro porque los abusos los cuento tal como fueron, porque necesitaba sacarlo, necesitaba arrancarlo, necesitaba poder sanar de alguna manera. Y también lo cuento así para que el lector sienta lo que siente un niño cuando es abusado y no se minimice, como en muchos casos suele pasar, porque esto te deja secuelas de por vida. Y es súper importante que la sociedad se conciencie del daño que produce a un menor el tema de un abuso sexual infantil. ¿Vale? Pues una vez que lo cuento aquí en mi libro, pues ya me da opción a sacarlo, ¿no? A sacarlo de mí, contarlo. Para mí el contarlo me supone quitarme una mochila que llevo de por años. Es como si me quito un peso de encima. Sí os voy a decir que no fue fácil. Sí os voy a decir que hubo un momento en que yo pensé, no debía haberlo contado, debía habérmelo callado, el sufrimiento sería solo mío, porque claro, evidentemente cuando lo cuentas entran las terceras personas que también sufren y que en gran parte no tienen culpa. Entonces, cuando lo cuento, pues la familia, parte de la familia, pues al ser mi padre, una persona bastante reconocida, una persona conocida en el pueblo, pues eso cae allí como una bomba. Entonces, fue muy difícil. Como os comento, hubo momentos en que quise echarme atrás, pero hoy por hoy me alegro de haberlo contado, me alegro de estar aquí, porque poco a poco es lo que ha ido sanándome para poder curar las heridas que tenía. A través de ello acudí ya a psicólogos, psiquiatras, y fue donde yo entendí también los porqués de todo lo que me estaba pasando. Porque cuando yo era más joven, yo pensaba, yo esto lo curo sola, yo con esto puedo, yo no voy a hablar con nadie porque voy a poder sola. Pero evidentemente cuando pasa el tiempo, la secuela baja más. Porque si tú no te tratas este tipo de secuelas, las secuelas te llevan a lo peor. Yo estoy en un grupo abusado de compañeros a nivel de España, de personas que han sido abusadas, y la mayoría de las personas, este tema les ha llevado a la prostitución, les ha llevado a las drogas, les ha llevado hasta el suicidio en muchos de los casos. Porque si no tratamos este tipo de problemas, al final esto va a mucho más. Una vez que lo cuento, ¿no? Que cuento mi experiencia de cómo me ha pasado, pues lo que me ayudaba a sanar era crear una asociación, ¿no? Porque yo sentía la necesidad de que yo no me sintiera como en muchos casos me había sentido, ¿no? Me había sentido sola en el sentido de no saber dónde ir. Si a la familia no se lo puedes contar, ¿a quién se lo cuentas, no? Por eso creé la asociación, porque si hay personas que han sufrido algún tipo de abuso, pueden tener un sitio donde se les puede brindar ayuda psicológica y también ayuda jurídica en el caso de que lo que necesitara. Nosotros, a través de la asociación, lo que hacemos son conferencias como esta, jornadas, charlas para padres y para profesionales educativos. Y luego también lo que hacemos es este año hemos recorrido unos 60 colegios dando la oferta educativa de los ayuntamientos a través de la prevención para los niños de infantil hasta primero de primaria y para los de tercero, cuarto, quinto, sexto lo hacemos también, pero a nivel de forma de sketch, haciendo unos pequeños teatros donde ponemos al niño en situación y le decimos cómo debe actuar. Estamos muy contentos, ¿no?, de cómo se ha recibido la oferta educativa, que el primer año que la hicimos empezamos con 18 colegios y este año pues vamos ya por 60 colegios. Muy buena la participación de los docentes, pero sí que nos damos cuenta de las carencias que sigue habiendo dentro de los colegios, porque al final sigue habiendo tabú, no se habla en los colegios tampoco de educación, aunque el protocolo debe estar en todos los colegios por ley. Sí que están, pero al final no se activan, ¿no? Y el problema de todo esto es que si al final no hablamos, como sabéis, 1 de cada 5 niños en Europa puede sufrir abusos
antes de cumplir la mayoría de edad. Si os pongo un ejemplo, dentro de una clase de 25 niños, 5 de cada niño estarían sufriendo abuso, podrían sufrir abuso o lo estarían sufriendo en ese mismo momento, para que tengáis una idea, ¿no? Y aunque hablamos de la punta del iceberg, porque al final solo el 15% de estos abusos son denunciados. Bueno, pues yo quiero trasladar a mi compañero, que os va a contar también su historia, porque nosotros lo que queremos transmitir al contar nuestras historias es que sepáis que este tipo de cosas pasan y que es súper importante la prevención y la concienciación de todos para que esto se vaya dando pasitos y se vaya poniendo en el lugar que debe estar. Yo os paso la palabra con Ramón Cantudo para que él os cuente la historia que vivió y ya luego continúo yo también con la mía. Buenas tardes. No sé si me escucháis bien o como bien dice Laura, mi compañera, es muy complicado. Aparte, en mi caso, no he sido yo personalmente, fue mi hija. Yo tengo una hija con discapacidad. Entonces, claro, yo vengo contando el caso nuestro. Aparte, también lo he sufrido, claro, como padre. En mi caso es al revés desde ella. Ella fue el padre. En mi caso fue un amigo íntimo desde chico, vamos, nos criamos juntos. Y eso, como mi hija tiene una discapacidad y los niños con discapacidad son muy cariñosos. Yo no sé si alguno conocéis o tenéis familiares o... En mi caso es muy cariñosa mi hija. Y entonces, claro, le enseguida pues se abraza a gente que yo conozca o que hable, y más un amigo íntimo que se ha criado con nosotros. Y entonces mi hija con 14 años, 14 para 15, empezó este hombre a hacerle tocamiento y estaba abusando de ella. Es muy complicado darse cuenta de un niño cuando le está pasando algo. Un niño normal es muy complicado darte cuenta, porque yo qué sé, porque se empieza a orinar, el niño deja de comer, pero en mi caso es todavía más difícil. ¿Por qué? Porque mi hija ya de por sí, la reacción de ella siempre chillando, al tener una discapacidad, se orinaba encima, es más complicado darte cuenta. En la escuela nos llamaban, a la niña le pasa algo, ella estaba en una clase especial, claro. La niña le pasa algo, tenéis problemas en la casa, ustedes estáis discutiendo. Nosotros no, nosotros gracias a Dios llevamos ya 27 años casados, más feliz que somos. Pues a la niña le pasa algo, bueno, vamos a llevarla al psiquiatra, le cambiaron el tratamiento, y la niña seguía igual, llorando, pataleando, se iba a una esquina a llorar, hasta que un día tenemos autocaravana, y el individuo este también tenía autocaravana, tenía y tiene, vamos, sigue teniendo, sinvergüenza. Pues siempre nos íbamos a la playa juntos. Y allí era donde le hacía cosas a mi hija. El peor de los casos fue en la autocaravana de él. Yo ese día iba sin autocaravana porque salí de trabajar. Y mi hija estaba con el móvil jugando. Y estaba sin batería y le dijo a la mujer de mi amigazo, vete a la autocaravana, lo carga y te quedas allí tranquila jugando. Mientras nosotros estamos aquí. Claro, este hombre se fue detrás. Su autocaravana, mi hija de toda la vida, que la conoce. Y mi hija salió llorando, chillando. Duna, ¿qué te pasa? Mi hija se llama Duna. Duna, ¿qué te pasa? Que me deje. Ella cuando se pone así la tenemos que dejar que se relaje. Y ya después pues, intentar de averiguar qué es lo que buenamente le pasa. Total, no nos dijo nada. Lo dejamos de pasar. Hasta que a los 2 meses por ahí, estando en la autocaravana solo otra vez, estaba mi hija a las 6 de la mañana, 6:30, con el móvil. Papá, otra vez tonto del Simón. Este hombre se llama Simón. Diciéndome que me quiere follar. Perdonad, pero lo voy a decir como me lo contó mi hija. Diciéndome que me quiere follar. Claro, fuimos corriendo, me levanté corriendo de la cama a quitarle el móvil, le había borrado todo. Llamé a este hombre automáticamente del tirón y me dice, ¿qué te ha dicho tu hija? Dime qué te ha dicho tu hija. Digo, no, dime tú. No, tú dime, digo. Y ya estoy en Tarifa, voy para los barrios cagando leche y allí nos vemos. Y vino el individuo a mi casa. A mi hija la mandamos a la casa de un familiar. Nos quedamos mi mujer y yo solas. Y vino el individuo este. Cuéntame qué te ha dicho tu hija. Digo, no, cuéntame tú. Yo no le he hecho nada, yo no me he quedado tocado por lo alto de la ropa. Digo, ¿y no le ha hecho nada? Dice, y no ha pasado nada por lo que podía haber pasado. Digo, encima me dice eso. Total, que claro, nos quedamos en shock. Porque, como bien dice ella, el tabú que hay, el miedo que dirán, van a decir que mi hija está malita, que ella es la culpable, que ella la ha buscado. Nos quedamos 2 meses bloqueados, no sabíamos lo que íbamos a hacer. Hasta que un día un amigo mío, hago ciclismo, hacemos ciclismo, y un amigo mío que es médico,
me vio, dice, Guillo, Ramón, ¿qué te pasa, tío? Te veo. Digo, pues mira, me pasa esto. Dice, pues nos vamos para atrás, ya puedes poner la denuncia, pero ya. Y fue el que me pegó el empujón, y gracias a Dios pudimos denunciar, porque es que no íbamos a denunciar, vamos. Estábamos con un miedo de qué dirá la gente, va a ser peor para mi hija, la gente en la calle la van a mirar, le van a decir, y total, denunciamos. Hicimos la denuncia, con el error, yo siempre lo digo, hombre, que a nadie le pase, pero Sí, es normal, al final. si pasa, lo suyo es no hablar nada, denunciar y que lo pague como buenamente sea. Al ser amigo íntimo de toda la vida, llamamos a la mujer y se lo contamos todo. Todo lo que, claro, todo lo que mi hija no había contado. Antes de poner la denuncia, yo me fiaba de lo que mi hija de buenamente me contaba, como ella con la discapacidad, pues lo contaba a su manera, chillaba, no chillaba, la llevamos a un especialista de pago. Antes de ir, nos ha pasado esto. Nos echó, metió a mi hija y a rato salió, dice, más cosas todavía. A mí me ha contado más cosas. Y ha sido en 1 hora. O sea que aquí hay tela. Entonces ya fue cuando pusimos la denuncia. Pero llamamos a la mujer antes de poner la denuncia, que me voy saltando los pasos. No pasa nada. Y se lo contamos a toda la mujer. La mujer, hay que ver este hombre sin vergüenza, este hombre yo no lo voy a dejar, no sé qué. Cogió la puerta, se fue, buscaron un abogado, se lo contó todo lo que yo le había contado y quisieron darle la vuelta a la tortilla. Y nada, cuando la Guardia Civil hizo la investigación, es verdad que tardó, que es lo que hemos estado hablando, tardó unos 15 días desde que yo entregué la denuncia en el juzgado hasta que la Guardia Civil lo detuvo, pasó unos 10 días por ahí, y se lo llevaron detenido, y este hombre, la defensa de él era que sí, que le había tocado. Le dice a la Guardia Civil que sí, que le ha tocado, pero que por lo harto la ropa nada más. ¿Te parece poco? Y que mi hija la acosaba a él. O sea, una niña con discapacidad menor de edad te está acosando a ti y tú no eres capaz de decirle al padre, tu hija está haciendo esto. Puede pasar, yo no digo que no. Cualquier menor puede enamorarse o gustarle a una persona mayor, pero la persona mayor es responsable. Tú eres el adulto, tú eres el que tiene que parar eso, no puedes seguirlo. Si lo estás siguiendo, estás cometiendo un delito, que es lo que no entiende mucha gente. Total, que gracias a la declaración de él, que también la cagó, quiso rebajarlo un poquito y dijo que sí le había tocado. Pues al final, gracias a Dios, le cayeron 4 años, que no es nada, un regalo. Recurrió, le quitaron 6 meses, 3 años y medio. Hoy en día está en la cárcel. Tardó 5 años en mi juicio, desde que yo denuncié. Mi hija tenía 14 para 15 y cuando ha entrado en la cárcel ha sido hace 2 años. Con 20 años ya mi hija. Y claro, ¿qué es lo que pasa? Todo este tiempo él ha estado en la calle, pasando para allá para acá, no ha tenido orden de alejamiento ni nada. Ya está viendo la playa tan tranquila. Mi hija la ha visto, cuando la ve se orina encima. Empezó otra vez a orinarse encima, la hemos tenido que poner con pañales, ha intentado suicidarse 2 veces con pastillas, porque claro, de ver a este individuo por la calle, pues imagínate. Nosotros siempre tenemos una autocaravana, como bien he dicho, siempre estamos en la playa, no quiere ir a la playa porque todos estos casos le pasó en la playa, todo le pasó en la playa, entonces claro, eso a ella se le pone malísimo, vamos. Y bueno, hoy en día, está en la cárcel, como bien digo, lleva 2 años. Como está la ley, pues no me extraña que mañana esté en la calle. ¿Qué pasará después? Pues no sé. Ahora sí es verdad que tiene 10 años de orden de alejamiento, pero claro, los 10 años empiezan desde que entra en la cárcel, que no entiendo por qué. Si está en la cárcel no se va a acercar a mi hija. Claro, deberían. Lo veo una tontería, pero bueno, esta ley está hecha como está hecha, todo el embudo es para ellos. Y espero que cuando salga no encontrármelo. Y bueno, poco más, puedo contar mucho más, pero tampoco quiero enrollarme mucho. Lo que sí, eso, es muy complicado darse cuenta. Después es muy complicado dar el paso. Pero sí, vamos, lo que hay que dar es el paso. A ella la llamé yo la otra noche, a las 12 de la noche, me llamó un amigazo mío de Jaén, que estaba en Málaga, en el camping, que un individuo en la piscina le había metido mano al hijo, había tocado sus partes, y automáticamente denunció. Digo, mira, muchas gracias, porque ese paso no lo hace todo el mundo. Claro. ¿Cuál es el paso que hace cualquier padre o madre? Pues el niño se va del camping, y ese individuo se queda haciéndolo. Pues este hombre no, este hombre dio el paso y dice, no, Ramón, es más, sabiendo de lo que estás viviendo tú, esto hay que pararlo. Y son esos detalles que a ver tu hija o tu hijo te dice, papá, que Tito me ha cogido el culo, me ha cogido la teta, así sin querer, no pasa nada. Ha podido ser sin querer, pero
vamos a observarlo. Es que el Que problema- no es todo sin querer, porque yo también lo pensé cuando mi hija, venga, chiquilla, Duna, ¿cómo te va a hacer eso? ¿Cómo te va a tocar? Si, Pues te cuesta si creerlo. se ha quedado a dormir en su casa mientras mi otro hijo lo operaba en el hospital. Si es que me pongo a pensar y... El problema está que cuando son tan cercanos nos cuesta mucho trabajo pensar que esto pueda pasar, pero tenemos que ser conscientes de que este tipo de cosas pasan y no es que vayamos a estar las 24 horas hombre, claro, no. asustados, pero sí hay que hacer una En alerta, prevención. sí en alerta, porque En es verdad alerta y que... prevenido, exactamente. Y sobre todo preparar al niño para que no normalices conductas que no son normales. Claro. Eso es lo principal, por eso lo bueno es el tema de la prevención, para que a edad temprana los niños estén preparados para proteger su cuerpo. Porque hoy las niñas hoy que van con los pantaloncitos, eso, y llega el tío, Pau, ¿por qué le tienes que pegar un tortazo en el culo a tu sobrina? Es tu sobrina, sí, pero ¿con qué idea vas tú? Que es lo que pienso yo, pero Claro. es que por ahí empiezan las cosas. Y el problema está que si no se denuncia, tenemos mucho miedo a denunciar. La ley nos obliga Es muy complicado. el tema de que cuando tengamos simplemente una duda, hay que denunciar. Y sí que se tiene mucho miedo a la hora de denunciar. Las denuncias vienen muy bien porque pensar que podéis ayudar a un niño que está vulnerado y que está siendo abusado, y que en el caso de que no sea así ni que haya sido algún error, a este niño lo van a tratar personas especializadas y no va a pasar nada. Pero en el caso de que sí sea y vosotros por la duda no denunciáis, este niño sigue totalmente vulnerado. Y otra cosa que dejamos es que si no denunciamos, estamos dejando que el abusador pueda seguir Siga. abusando de otros niños. Por eso es tan importante la concienciación y de que en cuanto tengamos sospechas de algo, hay que denunciar. Claro. Eso Porque es súper importante. En mi caso, vamos, tú lo sabes bien, en mi caso este individuo, a otro amigo que tenemos en común, ya le había metido mano también a su pareja, porque claro, cuando lo detuvieron y se enteró, me llamó a mí llorando, bueno, vamos, no hemos quedado juntos, Claro. me llamó Ramón, perdóname, y yo, Rafael, pues te voy a perdonar, porque a Estrella le hizo lo mismo, yo no lo denuncié, lo tenía que haber denunciado, digo, bueno, ya está. Yo está claro que a este tío le voy a parar los pies mientras pueda, claro, y lo voy a dejar marcado, porque es de lo que se trata, de que cumpla la condena y cuando salga, que no se vaya a creer que va a estar de rosita allí en el pueblo, No. porque yo me voy a encargar de marcarlo donde vaya, vamos. Normalmente, Por lo menos los 10 años que tiene la orden de alejamiento. Y mientras un güey no me quita la razón, ese va a estar marcado por todos lados. nosotros tenemos casos en la asociación donde ha sido abusada la madre, ¿no? Que ha estado en la asociación, pero después al tiempo ha salido que también ese mismo padre que abusaba de la madre ha abusado también de sus dos hijas. Imagínate la frustración que tenía la señora, primero por ser víctima de abuso sexual infantil y después sentirse culpable de ella no haber podido evitar que también se lo hiciera a sus dos hijas. Por eso es importante el sacarlo, el hablarlo, o si tenemos sospecha de alguna persona, algún niño que haya sufrido, súper importante hablarlo. Y por eso hago mucho hincapié en el tema del afectivo sexual. Es importantísimo hablar de ello. Tenemos mucho miedo porque pensamos que a lo mejor porque hablemos con nuestros hijos los vamos a iniciar más pronto en la sexualidad y eso es un error. Lo único que estamos haciendo es protegerlo porque hay familias donde durante toda la vida, todo el crecimiento del niño no se habla de afectivo sexual. Intentamos hablar cuando el niño entra en una adolescencia, cuando al niño ya le hemos creado un tabú y ya el niño dice, no, ¿qué me estás contando? No quiero hablar. Eso hay que hacerlo paulatinamente desde que nace el niño. Tenemos que ir hablando. Evidentemente a cada niño, según la edad, lo que se le vaya adaptando, pero hay que hablar de afectivo sexual para que el niño esté preparado. Eso es súper importante y es algo que ya digo que no se hace normalmente en las familias porque hablamos de que esto es un problema cultural y esto viene de atrás. Y como no empecemos desde abajo a ir educando a los niños para que esos niños cuando vayan creciendo vayan educando a sus hijos, este tipo de problemas no se va a solucionar y yo creo que vamos a ir a peor. Yo lo comparo mucho, aunque no es comparable, nada es comparable con nada, con la violencia de género. Antiguamente, ¿qué pasaba con la violencia de género? Yo tenía una tía que mi tío le pegaba unas palizas de aupa. Mi pobre tía se iba a casa de mis tíos llorando y mis tíos le decían, algo habrás hecho, tú tienes que estar con tu marido. Evidentemente, gracias a Dios, ese problema hoy en día no se ve, hemos avanzado muchísimo y a la mujer se la protege mucho más. Pues el tema del abuso sexual infantil tenemos que empezar igual, a ir tratándolo poco a poco para que se vayan concienciando. ¿Vale? Yo también quería comentaros, ¿no? El tema, por ejemplo, ¿cómo podéis vosotros pensar cómo se siente un niño que está siendo abusado?
¿Os imagináis lo que siente un niño cuando está siendo abusado en su propia casa? ¿Podéis pensar cómo se siente? ¿Qué le puede afectar? ¿Qué secuelas, qué trauma le puede acarrear? ¿Alguien de aquí lo ha pensado o lo piensa o puede responder que si sabe que puede sentir un niño cuando es abusado? ¿O qué alarma puede dar? Porque normalmente los niños tendemos a no hablar, porque la culpabilidad, la vergüenza no nos hace hablar, pero siempre, siempre vamos a dar unos mensajes a través del cuerpo. Pues a lo mejor como le pasaba a la hija de él, ¿no? Que tiene regresiones, ¿no? De no hacerse pipí, volvió a hacerse pipí, a ver que ese niño no come, que está malhumorado, que igual no se quiere ir con ciertas personas. Por ejemplo, yo en mi caso, normalmente en mi casa él estaba cambiado el rol. Mi madre era la que trabajaba y mi padre era el que estaba en casa cuidándonos. Por eso hubo tanto tiempo, duró el abuso. ¿Qué pasaba? Que, por ejemplo, mi madre trabajaba de lunes a viernes y yo el fin de semana estaba contenta porque decía, es como el descanso mental, es decir, esta noche no va a venir a la habitación, no me va a llevar a la suya, y yo tenía esa tranquilidad. Pero ¿qué pasa? Que a mi madre le sale otro trabajo el fin de semana. Yo creí morirme ahí porque ella decía, si ahora mi madre trabaja de lunes a viernes y ahora también va a coger de viernes a domingo trabajar en el casino, que era de 6 a 12 de la mañana, pero la hora suficiente donde yo sufrí más abuso, donde sufrí mucho más abuso. Cuando pasa esto, yo me levantaba todas las mañanas a las 5 de la mañana, porque prácticamente no dormía, pensando en que sabía, en el momento que mi madre se fuera, mi padre llegaba a mi habitación, ¿no? Pues me levantaba llorando y diciéndole a mi madre que yo me quería ir a trabajar con ella. Mi madre, claro, ponía el grito en el cielo, ¿dónde vas? Tú estás loca, acuéstate. Esto era una señal de decirle a mi madre que yo no quería estar en mi casa, que yo quería irme con ella porque no quería. No lo hablaba, pero evidentemente esas señales estaban, ¿no? Cuando, por ejemplo, algunas veces salía del cole, yo estaba encantadísima en el cole, en todos los lugares donde no fuera mi casa, yo estaba feliz, porque me sentía segura. En el lugar donde no me sentía segura era en mi casa. Y recuerdo que salía del colegio y ya entraba mi guerra, ¿no? Mi guerra de una niña de 7 o 8 años estar pensando en cosas que no debería de pensar y el miedo de llegar a casa, ¿no? Yo llegaba a la puerta de mi casa y es que no quería entrar. Me ponía allí en la puerta y siempre lo que hacía era, mamá, porque yo quería asegurarme de que mi madre estuviera en casa. Yo no quería llegar a la casa y que no estuviera mi madre. Recuerdo que una de las veces, que además en mi libro lo cuento, le digo, mamá, y ella me contestó, estoy aquí en la cocina, estoy aquí tendiendo, perdón. Y total, yo entro con mi maletita, ¿no? De mi cole, ¿no? Feliz, contenta, estaba mi madre allí, digo, está mi madre, sin que... Llego hasta la puerta de la cocina y en la salita visualizo y está mi padre. Yo entré ya en bloqueo cuando lo vi. Nosotros teníamos que entrar y poner la maleta allí en la salita, que había un sitio donde se ponía la maleta. Entonces yo, como no quería entrar, yo digo, yo la voy a poner aquí en la cocina. Y mi padre yo dice, niña, ¿que eres tonta? Pon la maleta en su sitio. Yo no quería entrar porque recuerdo que había una mesa así de las que se llevaba esta redonda con el tapete, ¿no? Y justamente cuando tenía que pasar, pues él pasaba yo a soltar la maleta, me cogía con sus pies y ya empezaba a toquetearme. Y yo empecé a hablar un poco más fuerte. Mi madre que bajaba, ¿qué le pasa a la niña? ¿Qué le pasa a la niña? Pero le daba la vuelta a la tortilla. Eso ha ocurrido en mi historia que os puedo contar. Esta niña, es que no se la puede tocar, no se la puede dar ni un beso, valiente niña. Y mi madre, pues no la conoce ya, si es que ella es muy arisca. Le daba la vuelta a la situación, ¿no? Que parecía que al final era yo la arisca, la que tenía el problema, sin darse cuenta realmente de lo que yo estaba pasando. Con el tiempo, ¿qué pasa? Que con el tiempo me di cuenta cuando a mí todo esto me lleva a situaciones mal, ¿no? Yo, como toda persona, quería tener una familia, como todo el mundo, mis hijos, esa era mi obsesión, no tener una pareja. Entonces, yo no era consciente del daño que yo tenía para tener una familia. Entonces, yo lo intentaba, yo tengo 3 hijos de 3 parejas diferentes, porque cada vez que lo intentaba, mi vida estaba rota. La vida en familia, yo llegaba y como no quería contar nada, ni era capaz de contar nada, al final se terminaba rompiendo la relación porque yo era incapaz de llevar esa relación hacia adelante, ¿no? Entonces, a lo que vengo, ¿no? De la importancia, ¿no? De las secuelas que te puede dejar el abuso. En este caso a mí me afectó mucho en la vida, bueno, en la íntima, en todo, ¿no? En lo personal,
me costó muchísimo trabajo también relacionarme. Yo vivía por trabajar, lo único que quería era trabajar para no pensar, y mi vida transcurrió en el trabajo y en criar a mis hijos, que era lo único que a mí me hacía pues no pensar en este tipo de cosas. Entonces, pues bueno, quería haceros hincapié para que sintáis un poco, ¿no? Pues bueno, cómo se siente un niño y lo duro que es, ¿no?, dormir todas las noches pensando si esa noche va a ir a tu habitación o no va a ir a tu habitación. Y el tema es que mis abusos fueron de cada vez a más, y duraron 10 años. Para mí eso ha sido una penitencia. Mi infancia ha sido horrible. ¿Y qué pasa? Me siento abandonada, me sentí abandonada tanto por mis padres, que a lo que venía a contar antes que se me ha ido, porque me pasa como a ellos. Digamos. Se me van. Demasiado. Que me sentí abandonada en el sentido porque cuando mis dos hijas medianas, la mediana y la pequeña, yo trabajaba y fui un día a recogerla, ¿no? Pues voy entrando a casa, ¿no? Y escucho como mi padre dice, que era ya cuando yo había terminado la tercera relación de mi última hija pequeña, y lo escucho decir, qué vergüenza, ya ha dejado otra vez la otra relación, me da vergüenza salir a la calle. Eso a mi padre y a mi madre, ¿no? En ese momento, cuando yo entro por casa y yo escucho aquello de esa persona, a mí me subió una cosa así para arriba y le digo yo, ¿vergüenza de mí? Digo, tú eres el que me vas a dar consejos a mí. Yo no dije nada más que eso. Yo no dije, me ha pasado esto, me ha pasado lo otro. Mi madre se puso a llorar, se fue a la cocina, no se quedó allí, se fue a la cocina, al rincón a llorar. Y yo dije, mamá, ¿qué pasa? Y me dice mi madre, ¿por qué no me lo has contado antes? Típica pregunta que se suele hacer, le digo yo. Entonces, ¿tú lo sabías, mamá? Yo ahí morí. Porque digo, tú lo sabías y no me has dicho nada, porque si yo no he dicho nada y yo no he hablado de abuso, lo más normal es que mi madre dijera, oye, ¿qué te pasa con la niña? ¿Por qué le dices esto a tu padre? No, que realmente ella fue directamente al tema que ya lo sabía. Entonces eso es algo que se hace mal y que hay que luchar para que las personas que sea delito, ¿no? Para que las personas que tapen un abuso también sea delito, porque no sabéis el daño tan grande que se le puede hacer a un niño cuando no se saca de ese tipo de abusos, ¿vale? Y nada, esa es la historia que os quería contar, tanto la de Ramón como la mía, para poneros un poco también en sobreaviso, ¿no? Para que podáis entender también, porque a veces como mejor se entiende es como cuando te lo cuentas o cuando lo vives esa realidad, ¿no? Y yo quería que vosotros sintierais la realidad de lo que yo he sentido, ¿no? Y lo que es día a día vivir con esta carga a diario. Mi lucha, lo que me hace sanar a día de hoy, la prevención, para que ningún niño pase por un tema como este, ¿no? Para que todos los niños tengan esa prevención y no les pase como, por ejemplo, porque yo siempre pienso, si por ejemplo en mi caso, cuando yo iba al colegio, hubiera tenido algún tipo de charla, algún taller, se hubiera hablado de afectivo sexual, a lo mejor, ¿quién dice que a lo mejor yo hubiera podido soltar o hablar lo que a lo mejor en mi casa no me sentía por el tema de la familia o por el miedo o el tabú que me habían creado? Pero si en los colegios hubiera habido este tipo de charlas, hubiera habido este tipo de asignatura, porque yo lucho y quiero luchar para que la asignatura afectivo-sexual sea obligatorio en los colegios desde los 3 años. En países del extranjero donde esta asignatura está metida obligatoriamente dentro del sistema educacional, os puedo decir que hay muchos menos abusos, muchos menos embarazos no deseados en adolescentes y los niños tienen mucha más confianza con los padres. Entonces, quiere decir que necesitamos concienciarnos y que seamos todos, porque al final, si no estáis unidos en este tema, si no os concienciáis de que esto os puede pasar o solo os concienciáis cuando a lo mejor pasa dentro de la familia, al final no vale. Tenéis que concienciaros de que realmente esto pasa, ¿vale? No sé si tenéis alguna pregunta, si no seguimos. ¿Queréis preguntar algo? Si queréis hacernos un poco de coloquio, más o menos entendéis o conocéis algún caso o que realmente alguna pregunta informativa. ¿Qué os parece, por ejemplo, este tema? ¿Qué pensáis? ¿Qué deducís de esta causa? Si alguno quiere hablar, yo le cedo la palabra. Aunque es mucha calor, pero contarme, ¿no? ¿Qué os parece? ¿Os parece un tema
importante a Tema tratar? muy duro. ¿O os parece un tema que pensáis que son casos aislados? ¿Qué os parece realmente este tema? ¿Perdón? Sin palabras, ¿no? Sí, es que cuesta y es difícil porque es lo que pasa, ¿no? Al final, cuando no nos coge muy de cerca y siempre lo escuchamos en radio, en televisión o en algún sitio, siempre pensamos que está muy lejano a nosotros. Yo puedo decir que por estadísticas, el 85% la mayor estadística de abusos es el padre biológico, seguido de la pareja del padre, seguido del abuelo, el tío, primos y hermanos. Quiere decir que las estadísticas son esas. Preparamos a los niños para el abusador de la calle y resulta que el abusador de la calle es un 0,6, que es lo mismo. Y ahí sí preparamos muchísimo a los niños y no los preparamos para el abusador que está dentro, cercano, ya sea monitor, profesor, cualesquiera que sean los cargos cuidadores del niño, y no los preparamos realmente para eso. También, aunque no lo creáis, hay madres abusadoras, pero el tanto por ciento de las estadísticas son muy pequeños, solo el 0,2 es la estadística que tiene de una madre que abusa. Normalmente, el 98% de los casos aproximadamente, porque todo esto son estadísticas, el hombre es el abusador. Pero que parece mentira, pero que hay muchísimos más casos de los que nos creemos, ¿eh? Por desgracia, nosotros que lo estamos viviendo dentro, estamos conociendo muchísimos casos a través de la asociación, y vamos, y de gente, la mayoría son abuelos, tíos, es que y de gente que saben nuestros casos y acuden, porque, vamos, a mí me han venido, bueno, cuando el programa de Canal Sur me llamó una mujer de Estepona, Fuirola me llamó, que tenía un caso parecido al mío, y llamó a la tele para que le pasaran mi teléfono, me pasaron el teléfono de ella, y pidiendo ayuda, y bueno, y en el pueblo igual, en los barrios, que tampoco es, y en los barrios conozco yo, así cercano de gente conocida, 2 casos más, y bueno, y los que vienen a la asociación, es que pasa mucho más de lo que nos creemos. A través de las ofertas educativas, nosotros en una de las ofertas educativas que tuvimos con niños más mayores, porque la de los pequeñitos la hacemos a través de Guiñol, es muy divertida porque ellos se lo pasan genial, pero lo importante es que ellos cogen el mensaje, ¿no? Porque lo que intentamos con ellos pues es intentar que sepan protegerse, ¿no? Y que sepan proteger sus cuerpos. Y en una de las que tuvimos con los más mayores, que la hacemos a través de Sketch, ahí cuando terminamos el taller, allí sí, cuando son más mayores, sí comento yo que soy superviviente de ASI, y seguramente que cuando la chica se sintió identificada fuera de una persona que no era la profesora o la mamá, pues quiso hablar conmigo al finalizar porque estaba sufriendo abuso y verbalizó un abuso. Y en una de las exposiciones que hicimos también, que fueron los institutos a verla, porque tenemos una exposición de 40 o 50 fotos, donde a través de las imágenes queremos transmitir los mensajes que pueden dar los niños sin hablar. Y en esa exposición también una de las chicas al final, que se siente identificada porque yo empezamos a hablar, enseñamos la foto, también pues verbalizó un abuso. Para nosotros eso es súper importante, ¿no? El poder dar esas herramientas para que al final los niños, que son los que están más vulnerados porque al final son pequeños y luego no tienen herramientas para dónde ir, puedan tener una herramienta más para poder verbalizar un abuso. Nosotros nos sentimos ya completos en ese sentido, ¿vale? Si queréis... Mira, estas son he traído el cartel ese porque esa es el taller que hacemos nosotros. Os voy a hablar un poco de que, aparte del libro, yo he escrito 10 cuentos contra el abuso sexual infantil, que son los que trabajamos con ellos para dar estas ofertas educativas. En los cuentos, pues el primero trata de las partes del cuerpo, que es súper importante, ¿no? Porque tenemos la costumbre de no llamarles por su nombre. Es súper importante, aunque nos parezca surrealista en este sentido, de que al niño no se le cree un tabú. Si la cabeza, por ejemplo, le llamamos cabeza, no tenemos que llamarle, por ejemplo, al pene colita, porque así ya estamos creando un tabú. Y eso es lo que intentamos, ya le creamos al niño un miedo. En estos cuentos, el primer cuento, que viene muy ilustrado, que lo hacemos también mediante Power, viene todo con sus ilustraciones. Los guiñoles son de los personajes de los cuentos. A los niños les parece súper divertido lo que es el guiñol
y mientras damos el guiñón, pues le vamos dando pues cuáles son las partes del cuerpo, cómo se llaman. Hablamos también en el segundo cuento de los adultos de confianza porque queremos hacer hincapié en que el abuso puede venir de cualquier sitio, incluso de las personas más allegadas, para que ellos no encuentren, por ejemplo, no normalicen conductas que no son. En el resto de cuentos pues se habla tanto del abuso deportivo, cualquier tipo de abuso, el religioso, el eclesiástico, y también hacemos hincapié en el bullying, porque el bullying va muy unido a lo que es el abuso sexual infantil, porque los niños que sufren abuso sexual infantil tienden a no relacionarse y son presa más fácil para sufrir abusos. Y luego, el último también hablamos de las nuevas tecnologías, lo que nos está afectando todas las tecnologías por el tema del abuso y cuántos abusos están creciendo con el tema de las nuevas tecnologías, que hay que tener mucho cuidado. Las tecnologías son buenas, pero son buenas si se saben utilizar bien y porque es imposible, porque había madres que me decían en los cuales, no, pero yo le tengo el control paternal, pero es que al final no sirve de nada, porque si tú se lo pones y el niño va a otro sitio a verlo, no sirve para nada. Lo suyo sería que hubiera una ley para que las plataformas obligaran a que este tipo de contenido no se subiera a las plataformas. ¿Vale? Pues nada, continuamos un poco. ¿Qué motivos como educación, sanidad o solamente organismos diferentes, sociales o particulares que colaboran con ustedes? Sanidad, educación. Sí, nosotros es verdad que por parte de los ayuntamientos, Diputación de Cádiz, estamos teniendo ayuda, porque yo creo que cada vez se está concienciando más todo el mundo de que esto es una causa que hay que ponerla ya encima de la mesa, sacarla porque hay mucho escondido, ¿sabes? Por el tabú y por el miedo, como hemos comentado. Pero sí es verdad que dentro de que vamos despacito, porque es verdad que esto es un tema que va despacio, como le decía antes al compañero, pero vamos a ir poniendo piedrecita por piedrecita hasta llegar a poner el abuso sexual infantil con la importancia que se le debe dar y con la prevención y la concienciación que debe tener este tema. Como comentaba antes, 1 de cada 6 niños y 1 de cada 4 niñas son víctimas de abuso sexual antes de los 18 años. Os puse el ejemplo, ¿no?, del colegio, ¿no?, para que sepáis más o menos hasta dónde pueden llegar las estadísticas. El sistema está fallando. Yo, como decía antes, si os hablo por mí, sentí que el sistema me falló. Nadie me sacó de mi abuso. Mis padres me fallaron, los vecinos, todo el mundo, porque al final nadie me sacó. Yo sufrí 10 años de abuso y nadie hizo nada que decir que el sistema está fallando porque no encontré ningún sitio donde agarrarme para salir del abuso. Entonces, quiere decir, estamos haciendo algo mal, tenemos que intentar cambiar, abrir la mente, que este tipo de cosas pasan y hay que cerciorarse de ello. Como os decía, falta información en las familias, faltan herramientas en los centros educativos y en las instituciones y las leyes no están adaptadas para nada. Él te lo puede decir, te lo puede confirmar con el tema de lo que duró su proceso para que este señor entrara en la cárcel. Yo tengo ahora otro proceso de otra chica similar a él que lleva 5 años, que fue su padre quien abusó, un abuso de los más graves, donde hubo penetración, y resulta que hace 5 años que está este proceso, señores. Entonces, ¿qué estamos hablando? Hay un violador fuera y ese señor lleva 5 años en la cárcel, porque estos procesos se dilatan mucho. Entonces, quiere decir, fallamos con las leyes, fallamos también porque las familias luego no saben dónde acudir, no hay un sitio donde acudir, no hay un teléfono donde llamar. Todo eso tenemos que ir llevándolo a cabo para que haya un teléfono para atender a las víctimas, porque cuando una familia le entra en la casa, cuando esta chica que en el colegio verbalizó el abuso, a su madre se le vino el mundo encima, porque no sabía dónde acudir. Y es muy difícil porque no hay un sitio específico, no se sabe, no hay buena información para decir vete a la policía, vete aquí, vete allá. Para eso estamos también nosotros, pues para ayudar a este tipo de proceso. Lo mismo que os decía antes, no recibimos educación, entonces nosotros, como es cultural, tampoco brindamos educación afectiva sexual, porque yo quería comentaros, ¿habláis vosotros con vuestros hijos de afectivo sexual? ¿Se ha hablado en las familias? ¿Habláis, no? ¿O simplemente lo hacéis cuando ya el niño cumple la adolescencia que queréis? No habláis. Pues hay que hablar con los niños de afectivo sexual desde que se nace, porque nosotros somos seres asexuados. Entonces, quiere decir
Nosotros vivimos en una sociedad hipersexualizada. Tele, programas, de todo, canciones, se habla de afectivo sexual. ¿Qué quiere decir? Si nosotros no hablamos en la familia, estamos empujando a los niños que aprendan en otros sitios donde no van a aprender bien, porque los niños lo están aprendiendo. Si sabéis, ahora la estadística nos dice que los niños desde los 8 años están viendo porno. ¿Por qué está subiendo el tema de que cada vez es más joven el niño abusando? Pues todo este tipo del tema de las nuevas tecnologías. Si nosotros no lo enseñamos, si en los colegios no hay las suficientes herramientas para aprender este tipo de afectivo sexual, pues los niños lo aprenden en la calle, que lo aprenden mal, o lo aprenden en un sitio que es peor, que lo aprenden en internet, y aprenden del porno. El porno no es real. ¿Qué pasa? Estamos yendo para atrás en el tema, ¿no? Porque los niños están normalizando que si yo le tiro a mi pareja de la cabeza o que si yo hago esto y lo otro, es normal porque lo ven en el porno, no ven el afectivo sexual como debe ser y como lo bonito que es, que podemos explicarlo desde la familia. Entonces, por eso es una parte importante para hablarlo. Por otro lado, pues, los paradigmas tradicionales, el desconocimiento, igual muchas veces tenemos un desconocimiento para hablar de ello, y el pudor a enfrentarse pues con los hijos, ¿no? Para hablar de estos temas. ¿Qué y cómo cuándo? Lo hemos dicho, desde que nacemos, desde que el niño ya tiene uso de razón. Si el niño, mira, cuando nosotros vamos a los talleres de la oferta educativa, los niños nombran perfectamente todas las partes de su cuerpo, todas. Saben hablar, saben entender, pero esta parte, poquísimos colegios saben que la parte íntima de la niña se llama vulva y en la parte del niño se llama pene. No lo saben. Y es algo tan importante y aunque creamos que es tan normal, puede crear tanto tabú y por ahí podemos empezar a hablar con nuestros hijos. De 0 a 5 años sería bueno que los niños, con los nombres apropiados, ¿no? De cómo se llaman las partes del cuerpo, decirle que es normal la exploración de su cuerpo, pero siempre que la haga en privado. Explicarle quién está autorizado a tocar sus partes íntimas y enseñarle los límites de su cuerpo. Esto es lo que un niño debe de saber y es lo que nosotros en los talleres intentamos enseñarle. Nosotros le enseñamos cómo se llaman sus partes íntimas, le decimos que nadie la puede tocar, que ellos tampoco la pueden tocar, que solo se la pueden tocar ellos, pero en privado, y que solo papá o mamá o una persona que esté autorizado podrá tocar sus partes íntimas cuando son más pequeñas en el tema del aseo, pero siempre que no les haga sentir incómodos. Y también el facultativo médico, donde se caen, tienen que ir al médico, también podrá tocar sus partes íntimas, pero siempre acompañado de un menor. Con estas 4 o 5 bases, cuando el niño es pequeño, él ya va a entender que sus partes íntimas no se pueden tocar, no se pueden fotografiar y que tampoco las puede tocar a los demás. Tenemos que ser conscientes de que los niños pueden tener una curiosidad, pero una curiosidad normal. Pero cuando el niño repite unos patrones, eso tenemos que estar alerta, porque cuando un niño repite un patrón quiere decir que está imitando algo que le están haciendo o algo que está haciendo. Ahí sí tenemos que ponernos un poco en alerta cuando veamos este tipo de casos. Y también deciros que no todos los niños actúan, un niño que es abusado no siempre actúa de una forma de que no se relaciona. Hay niños que actúan normalmente, solo hace estos patrones repetitivos porque, como lo vive desde pequeño, como igual que me pasó a mí, yo llegué durante muchos años, normalicé que ese tipo de cosas, pensé que pasaba en todas las familias porque mi padre me dijo que eso se hacía porque te querían y que pasaba en todas las familias. Hay niños que están abusando de ellos, pero como lo ven como un juego, pues el niño puede estar completamente feliz, pero sí va a mostrar algún tipo de mensaje de este tipo. Lo mismo, háblele de la diferencia de secretos buenos, secretos malos, dígale que nadie puede tocar lo que es repetido, fotografía, explicarle las reglas también. Y bueno, importante sobre los jóvenes, lo que he dicho antes, que cuando los jóvenes reciben una preparación adecuada para experimentar su vida sexual, pues quedan, si no la reciben, pues quedan potencialmente vulnerables a la coerción, a la explotación, al embarazo no deseado y a un montón de este tipo de cosas. Y también lo que he explicado antes, lo importante de que si se da este tipo de clases de afectivo sexual, que yo muchas veces me pregunto que por qué, por ejemplo, para dar matemáticas o lenguaje no hace falta una autorización del padre y, por ejemplo, para dar una clase de afectivo sexual hace falta la autorización del padre. ¿Cómo quedan los niños que son abusados dentro del ámbito familiar? Si a mi padre le viene diciendo que te firma una autorización para una clase afectivo sexual, evidentemente no la iba a firmar. Entonces no tiene que ser decisión de los padres
el que un niño reciba afectivo sexual, sino que debería ser una asignatura obligatoria como matemáticas y lenguaje para que los niños aprendieran a proteger sus cuerpos. Y con esto, pues, damos por finalizada. Ya si queréis hacer alguna pregunta, si queréis comentarnos cualquier tipo de cosa, lo que queráis, estamos abiertos a cualquier pregunta que dentro de nosotros podamos contestar. No sé qué os ha parecido, os veo muy callados, me asustáis. Me asustáis. No sé si... Yo sé que... Gracias. Muchas gracias. Yo sé que es difícil de encajar estos temas.